Gracias. ¿Se escucha bien atrás? Bien, compañero. Listo. Bueno, entonces, Percy contó, digamos... Sí. Percy nos comentó del contexto, digamos, que se llevó en la reforma. Entonces lo vamos ahorita a sintetizar, vamos a presentar un temario de 5 temas de lo que es la reforma como tal. El doctor William Millán nos va a explicar más tarde toda la importancia del artículo 53, que es la que, digamos, el que origina el hecho de que haya hoy una reforma laboral. En 1991, el artículo 53 de la Constitución Política le ordenó al Congreso de la República expedir un estatuto del trabajo, y si no es gracias a la presión de la CGT, gracias a la presión de la CTC, gracias a la presión de la CUT y todo ese contexto que nos dio Percy, no se hubiera realizado hoy en día. Vamos entonces a referirnos a la reforma laboral como tal, y vamos a ver una reforma laboral dividida en 4 partes. Una parte donde se va a dar unas disposiciones generales, una segunda parte donde va a haber el grueso de la reforma en materia individual laboral, una tercera parte donde hay un reconocimiento a las garantías sindicales que tenemos que seguir luchando por eso, y al final unas disposiciones finales. Entonces comencemos con el contexto. Listo. El contexto histórico, como lo mencionó Percy, en resumidas cuentas: un Código Sustantivo del Trabajo de 1950, un Decreto 2351 de 1965, una Ley 50 de 1990, una Ley 789 de 2002. Esta es la normatividad laboral que nos ha regido desde 1950 durante 75 años. Las 2 últimas leyes totalmente regresivas, Ley 50 de 1990, César Gaviria, Ley 789 de 2002, Álvaro Uribe Vélez. Dentro del contexto social, Percy pues les comentó todo el tema que se dio detrás del estallido social, y cuando llegamos ya a acompañarla a la CGT en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, entonces ya en ese momento había ganado las elecciones el presidente Petro, y las 3 grandes confederaciones sindicales, la CGT, la CUT y la CTC, ya tenían listo un proyecto de reforma laboral para discutir. Ese proyecto de reforma laboral se entrega al Congreso y viene todo el tema que Percy les comentó, donde viene un archivo, una amenaza de consulta popular, porque fue la única manera para que los congresistas tuvieran conciencia, porque detrás del Congreso de la República, en realidad los que están son las asociaciones gremiales, es decir, la ANDI, FENALCO, Asobancaria, la SAC, quienes desde el principio manifestaron no estar a favor de la reforma. Al final logramos la reforma y se expide entonces la ley que empezó a regir desde el 25 de junio. ¿Cuál es el objeto de esa ley? Modificar el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002. Incorporar un trabajo digno y decente. Cuando estábamos sentados en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, de un lado de la mesa estaba sentada la CGT, la CTC y la CUT. Del otro lado de la mesa estaban sentadas las 5 grandes agremiaciones económicas: la ANDI, representando a los industriales; FENALCO, representando a los comerciantes; ACOPI, representando a la pequeña y mediana empresa; Asobancaria, representando al sector financiero; y la SAC, representando al sector agrícola o agroindustrial del país. ¿Cuál era la posición de las 3 confederaciones? Presentar un proyecto de reforma y hacer cumplir el artículo 53, que más adelante el doctor William les irá a explicar. ¿Cuál era la posición de las agremiaciones económicas? En realidad, su posición fue de no hacer nada y de sabotearnos la negociación. Ellos estaban convencidos de que tenían las mayorías en el Congreso, tal como ocurrió después, porque detrás de eso siempre hay un lobby, ¿no? Como tienen tanto poder económico, pues la mayoría de los congresistas estaban a su servicio
y por eso fue que en algún momento la reforma se cayó. Nos tocó acudir al destinatario de la reforma, que es el pueblo, para que hubiese una presión, y cayeron en esa trampa política de la consulta popular, y les tocó sí o sí hacer la reforma laboral. Entonces, digamos que esa noción de trabajo digno y decente era la que nosotros poníamos en la mesa. Ellos que ponían cifras. ¿Cuáles eran las cifras de ellos? Según la ley 789-2002, con el recorte que hubo de derechos, hubo no hubo nunca ese mejoramiento de empleo o creación de empleo. Eso fue carreta, y ellos mismos presentaron un informe donde con esos recortes de derechos no hubo, digamos, ese bienestar social que supuestamente se había buscado. Entonces la reforma busca una remuneración justa, busca el bienestar integral, promocionar el diálogo social, tener garantías al acceso a la seguridad social y generar una sostenibilidad y creación de empleos. ¿Qué relaciones o a qué trabajadores va a cobijar la reforma laboral? La reforma laboral va a cobijar a todos los trabajadores particulares, y la gran novedad es que en el sector público se van a aplicar las reglas del derecho laboral colectivo del sector privado, que son mucho más garantistas, respetando el decreto 243 de 2024 que regula la negociación colectiva. Estos son los principios que recoge la reforma laboral, que en realidad no eran necesarios incorporarlos, por lo que les va a explicar el doctor William más adelante. Precisamente son gran parte de los principios del artículo 53, no era necesario, pero algo que nos sorprendió en la mesa era que la ANDI, FENALCO, la SAC, Asobancaria, Acopia no los conocía. Entonces, digamos que dentro de mi posición técnica como doctor en Derecho, yo propuse que no se pusieran ahí, pero la mayoría de quienes representaban a la CTC, a la CUT y a la CGT prefirieron que quedaran incorporados, pero este es un valor que va mucho más allá, como el doctor William más tarde les va a explicar. Sin embargo, quedaron incorporados con algunos enfoques de protección, sobre todo a campesinos, a la mujer, la maternidad y el menor de edad, pero aún digamos que está ahí. Sigamos. Esos son los aspectos generales. Entonces recuerden que el derecho laboral se divide en el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual está ligado a todas las relaciones laborales regidas por un contrato de trabajo. Entonces vamos a ver primero desde el punto de vista individual qué nos trae la reforma. El punto de partida, regla general, contrato de trabajo a término indefinido. Nosotros desde la CGT propusimos que el contrato de trabajo a término fijo y el contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada se eliminara y solamente se dejara para unos casos específicos. Esa es una de las propuestas que llevamos a la mesa desde la CGT. ¿En qué quedó esto? Como tocó concertar con la clase política, entonces quedó de la siguiente manera. El contrato de trabajo a término fijo y el contrato por duración de la obra o labor contratada continúa, pero va a tener un límite máximo de 4 años, tanto para los contratos que ya están vigentes como para los contratos que se van a celebrar de aquí en adelante. Esa, digamos que va a ser la temporalidad. A partir del cuarto año se vuelve un contrato de trabajo a término indefinido. Entonces fue de las negociaciones políticas que se hicieron, pero sí dejamos la claridad que desde la CGT habíamos propuesto era que fuera indefinido y muy excepcionalmente el tema del contrato de trabajo a término fijo. Digamos, ¿qué se ve o qué trae la reforma? La reforma, por una concesión o una negociación, revive el preaviso de terminación de 30 días para dar por terminado el contrato, ¿sí? Doctor, ¿eso aplica para los que vienen trabajando con contratos de prestación de servicio No, por eso les decía que la reforma laboral se va a aplicar solamente al sector privado.
Del sector público, solamente la parte de derecho laboral colectivo. ¿Qué es la parte de derecho laboral colectivo? El derecho a constituir una organización sindical, el derecho a gestionar esa organización sindical, el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga, ¿sí? Ese es algo que nos va, no significa que no nos lo hayan dado, sino que nos toca seguirlo peleando. En este momento, desde la CGT, también se propuso la eliminación de la cláusula presuntiva en el sector público para los trabajadores oficiales, porque en los trabajadores oficiales hay una trampa. Supuestamente hay un contrato de trabajo a término indefinido, pero cada 6 meses el mandatario de turno, el político de turno, pues lo puede dar por terminado, ¿sí o no? Esa es toda la lógica, es un contrasentido, eso no es un contrato de trabajo a término indefinido. Nosotros lo propusimos, pero frente al miedo de una unidad de materia, es decir, que después fueran a la Corte Constitucional, seguramente los senadores y representantes prefirieron no incorporarlo. Pero en el sector público, en principio, la parte individual no aplica directamente, pero sí de manera indirecta, como temas, por ejemplo, el Día de la Familia o otros temas que sí se podrían dar. Sí, Jorge. Doctor Diego, una pregunta con el tema de contrato a término indefinido. Usted dice que aplicaría a partir del 4º año, ¿cierto? Sí. Si la persona es contratada dentro de 2 años, sería 4 años. Exacto. Hay dos situaciones. Permítame, la pregunta va enfocada a lo siguiente. Como a estas empresas que contratan a término fijo, hacen un contrato, después le mandan a descansar la gente y vuelve otra vez y lo contratan tiempo después. ¿Eso va sumando ahí o cuando se interrumpe esa contratación por año o por meses, cómo se maneja ahí? Listo, estamos frente al escenario desafortunado de la simulación. Entonces, ¿qué dice la norma específicamente? Si son las mismas partes y la misma causa del contrato, se entiende que se traspasa la noción de contrato a la noción de relación laboral. La noción de relación laboral es aquella que se da entre las mismas partes con la misma causa del contrato. Entonces, se van a acabar todas esas simulaciones donde rompían el contrato, la solución de continuidad que le llaman ellos, generalmente al año o en los periodos respectivos, y vamos a entender que hay una relación laboral y que la relación laboral sea entre las mismas partes y el objeto del contrato. Esa es otra de las ventajas que se van a dar. Sin embargo, esto ya se debió haber dado, como se los va a explicar el doctor William más adelante, con la simple noción de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas en las partes. ¿Cómo sucede en el sector público? En el sector público hay una sentencia del 9 de septiembre de 2020, donde el Consejo de Estado dice eso, dice aquí no vamos a seguir con esas trampitas de que cortamos el contrato en 15, 20 días, un mes, y vuelve y cuenta vuelve otra vez el conteo de supuestamente un nuevo contrato. Esta es una de las ventajas. Sin embargo, ustedes saben que todo esto va a quedar sujeto al criterio del juez, porque uno en la teoría puede llevar normas, pero si el juez decide otra cosa,